Imagina que alguien te cierra la puerta en la cara y tú solo querías ayudar. ¿Cómo reaccionarías? Para muchos, la respuesta natural sería la indignación. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie del Evangelio de Lucas, en el centro de atención, nos encontramos con un momento tenso en la vida de Jesús y sus discípulos. Un pueblo que lo rechaza y una reacción que sorprende. ¿Qué significa vivir con propósito y gracia en un mundo que muchas veces nos da la espalda? Descubramos una respuesta transformadora en esta lección titulada Enfrentando la oposición con gracia. ¿Qué harías si supieras que te quedan solo 8 meses de vida? Imagina que además tienes la garantía de buena salud hasta el último día. ¿Cómo usarías ese tiempo? En el Salmo 90, versículo 12, encontramos una oración de Moisés donde él nos anima a contar nuestros días para obtener así un corazón sabio. En otras palabras, calcular cuántos días nos quedan puede cambiar radicalmente cómo vivimos, nuestras prioridades, las decisiones que tomamos, etc. Así que, ¿cuántos días te quedan? Obviamente no lo sabemos, ¿verdad? Pero si asumimos que viviremos hasta los 77 años, que es el promedio de la esperanza de vida actual en muchos países, esto es lo que te quedaría. Si tienes 17 años, te quedan unos 21.900 días, o 720 meses. Si tienes 21, te quedan 672 meses. Si tienes 35, te quedan 504 meses. Si tienes 45, te quedan 384 meses. Si tienes 55, te quedan 264 meses. Si tienes 65, te quedan 144 meses. Si tienes 75, solo te quedarían 24 meses para llegar al promedio. Y si tienes 85, puedes sonreír porque ya le ganaste al promedio. De todas maneras, es muy probable que ya te hayas dado cuenta de que el tiempo es muy corto, ¿verdad? Hace bastante tiempo, cuando tenía unos 40 años, decidí hacer lo que dijo Moisés de una manera tangible, visible. Lo que hice fue llenar un florero con canicas de vidrio y lo puse en mi oficina. Cada canica representa un mes que me quedaría si llego a vivir hasta los 77 años. Así que cada mes saco una, para marcar que gasté otro mes en mi vida. La última vez que traje ese florero al púlpito fue 11 años atrás. Y me sorprendí al darme cuenta que ya había pasado tanto tiempo. Pensaba que habían pasado solo unos pocos años, pero no. Ya son 11 años desde que mostré el florero en la iglesia. Cuando tenía 40 años, llegar a los 77 parecía algo lejano. Empecé con más de 400 canicas en ese florero. El próximo mes voy a cumplir 64 años. Así que cuando me puse a contar ayer, debía tener unas 156 canicas. Pero lo curioso es que al contarlas encontré solo 144. Me faltaban 12. Así que las volví a contar, pero me dio el mismo resultado. Me falta un año. O no sé contar o alguien me está sacando las canicas. Y eso no se hace, ¿eh? Tengo que poner una cámara de vigilancia en mi oficina. O quizás esta es una señal de que solo voy a vivir hasta los 76 y no a los 77. No, broma. También he pensado en cambiar el cálculo y hacer que llegue a los 88, que fue la edad a la que falleció mi mamá, o 92, que es la edad que tiene mi papá. Al final decidí dejarlo en 77. Y si llego a vaciar el florero y sigo vivo, voy a empezar a poner una canica por cada mes adicional que el Señor, en su gracia, me conceda vivir. Ahora, este no es un ejercicio morboso. No es una forma depresiva de contar los días. No se trata de obsesionarse con la muerte, sino de vivir con propósito.
La palabra de Dios nos enseña que al recordar cuán breve es nuestra vida, aprendemos a vivir con sabiduría. Y esa sabiduría se refleja en cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos a los demás, en qué invertimos nuestras fuerzas. De hecho, te recomiendo que consigas tu propio frasco de canicas. De verdad. Piénsalo. Pero volviendo a mi pregunta inicial, ¿qué harías si supieras que solo te quedan 8 meses? Solo te quedan 8 canicas. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cosas querrías lograr? ¿Qué decidirías hacer con esos últimos 8 meses aquí en la tierra? Bueno, esa era exactamente la situación de Jesús. Él sabía que le quedaban unos 8 meses antes de su muerte. Y justo en ese punto él hace una transición en su ministerio. Al llegar al capítulo 9 del Evangelio de Lucas, le invito a trazar una línea entre los versículos 50 y 51. De hecho, en el margen de mi Biblia escribí 8 meses para el final. El versículo 51 marca un momento decisivo en su ministerio. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Un teólogo explicó esa frase, afirmó su rostro, como tuvo una resolución firme como el acero. Podríamos llamarlo sencillamente determinación divina. Ahora, aunque Jesús volverá brevemente a Galilea, ya no va a ser su base de operaciones. Desde este momento en adelante, su mirada ahora queda fija en Jerusalén. Él ya ha estado allí en otras ocasiones, pero esta vez es diferente. Esta va a ser su última gira de ministerio. Con una determinación de acero, él comienza su camino final, rumbo a la cruz y una tumba prestada. En los siguientes versículos, el Señor nos va a mostrar 2 características que deberían estar presentes en todo creyente que ha llegado a comprender que la vida es breve y que no la debemos desperdiciar. La primera característica es esta: una determinación divina. Volvamos a leer el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase «cuando se cumplió el tiempo» se puede traducir también como «cuando los días estaban siendo cumplidos». O sea, todo esto formaba parte de un plan. Jesús no se estaba preguntando qué iba a suceder. Él no va a Jerusalén por accidente. Va por una cita divina. Él sabe exactamente lo que pasaría después. Sabe que lo recibirán momentáneamente aquel domingo de Ramos, cuando las multitudes salgan a su encuentro cantando alabanzas. Al principio la gente está dispuesta a coronarlo como rey, pero en lugar de sonreír y disfrutar del momento, Jesús comienza a llorar, porque sabe que esa recepción nacional pronto se convertirá en un rechazo nacional. Él llora, triste por el pueblo que lo va a rechazar. Sabe exactamente lo que va a ocurrir cuando le quede su última canica, por así decirlo. Pero quiero que notes algo aquí. En la mente de Cristo, no todo es sufrimiento y dolor. De hecho, Lucas se encarga de incluir todo lo que ocurrirá en Jerusalén. Observa de nuevo la forma en que lo dice. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. La expresión «cuando se cumplió el tiempo» traduce el original griego que literalmente dice «cuando se estaban cumpliendo los días» en plural. O sea, Lucas está hablando de una secuencia de días cuidadosamente planificada por Dios. O sea, lo que le espera en Jerusalén no solo es la crucifixión, ni solamente la resurrección. Son varios días, varios eventos. Y el verbo que se traduce aquí como ser recibido arriba no se refiere simplemente a ser levantado en una cruz. Ese es el mismo verbo que Lucas va a usar más adelante, y también el apóstol Pablo, para describir la ascensión de Cristo al cielo.
ese momento glorioso en que fue recibido en el cielo después de la resurrección. Todo eso está empezando a cumplirse, y todo eso terminará en victoria. Así que Jesús afirma su rostro. Él renueva su determinación. Nada lo va a distraer, nada lo va a desviar del camino. De hecho, esa frase, afirmó su rostro, es el cumplimiento de una profecía mesiánica en el libro de Isaías. El profeta allí escribe con una precisión asombrosa en el capítulo 50, «Di mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y escupitajos, por tanto afirmé mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica». Isaías 50, del 6 al 8. Querido oyente, no solo habrá una crucifixión, habrá una vindicación. Y está muy cerca. No falta mucho para que se complete el plan de salvación. Jesús va rumbo a quitarle el aguijón a la muerte. Va decidido a aplastar a la serpiente antigua. Es como si Jesús apretara la mandíbula, frunciera los labios y fijara su mirada más firme que nunca en Jerusalén. Este versículo marca una transición maravillosa. Es una escena poderosa. Es una clara demostración de determinación divina. ¿Y qué falta hace esto en nuestras propias vidas hoy, cierto? Debemos aceptar lo que Dios trae a nuestra vida, no como accidentes, sino como citas divinas. Debemos afirmar también nosotros el rostro y tener firmeza para vivir por Cristo. Puede que vengan problemas en el camino. Mantente firme. Puede que venga dolor o sufrimiento. Sigue avanzando. Puede que enfrentes burlas o persecución. No te apartes del plan. Jesús nos dejó claro el rumbo, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Continuando, el pasaje no solo nos muestra determinación divina. En segundo lugar, vamos a ver también una demostración de gracia divina. Observa lo que dice el versículo 52. «Y envió mensajeros delante de él, quienes fueron, y entraron en una aldea de samaritanos, para hacerle los preparativos. Pero no le recibieron, porque su rostro era como de quien iba a Jerusalén». Quizás ya sepa que la mayoría de los judíos evitaban pasar por territorio samaritano. Mucho menos iban a pasar la noche en una aldea samaritana. Pero Jesús tiene buena reputación allí. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Jesús va caminando con sus 12 discípulos y también un grupo más grande de seguidores. De hecho, en el próximo capítulo vamos a ver que Él envía 70 de ellos a predicar. Así que Jesús, con cortesía, envía a un equipo por adelantado. Su tarea era avisar que venía un grupo grande para que la aldea pudiera prepararse. Tienen que ver si había suficiente comida para comprar, ver si el hospedaje podía cubrir la necesidad. Era como asegurarse de que el hotel tuviera suficientes habitaciones. Pero le cierran la puerta, y es como si hubieran puesto un gran cartel que dijera «Prohibido el paso». Y francamente ese rechazo no es tan sorprendente. El odio entre los judíos y los samaritanos venía de siglos atrás. Todo eso se remonta al tiempo cuando el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel. Deportaron a la mayoría de los israelitas, pero un pequeño grupo quedó allí en la tierra. Con el tiempo, esos judíos que permanecieron se mezclaron con los asirios que fueron enviados a habitar la región, y de esa mezcla nacieron descendientes que para los judíos eran mestizos impuros, tanto en lo racial como en lo espiritual. Los consideraban herejes. Con los años, esos samaritanos rechazaron el judaísmo tradicional
y terminaron formando su propia religión, una especie de mezcla entre ciertas enseñanzas de la ley judía y elementos del paganismo. Escribieron su propia versión del Pentateuco, diseñaron su propia liturgia, incluso construyeron un templo en el monte Gerizim, unos 400 años antes del nacimiento de Cristo. La razón era que así no habría necesidad de ir a Jerusalén a adorar a Dios. Pero las tensiones no terminaron allí. Unos 130 años antes de Cristo, soldados judíos destruyeron ese templo y mataron a muchísimos samaritanos en su paso. Así que por cientos de años había este odio entre judíos y samaritanos que seguía completamente vivo en tiempos de Jesús. De hecho, los rabinos judíos oraban cada semana en la sinagoga pidiéndole a Dios que nunca permitiera que un samaritano entrara en la vida eterna. Un samaritano no tenía derecho a testificar en un tribunal judío, y por el otro lado también era común que samaritanos emboscaran a viajeros judíos en los caminos. O sea, ambos bandos se despreciaban profundamente. El rencor era mutuo y muy antiguo. Para ellos la vida podría ser corta, pero aún así había tiempo suficiente para odiarse. Si les quedaban solo unas cuantas canicas, lo más probable era que las iban a usar para tirárselas unos a otros. Ahora bien, estos samaritanos que aparecen aquí, en Lucas 9, seguramente ya estaban enterados del ministerio asombroso de Jesús. Sabían que si él pasaba la noche en su aldea, probablemente sanaría a los enfermos, daría vista a los ciegos, haría caminar a los cojos. Pero aún así lo rechazaron. Estaban tan llenos de odio que prefirieron perder la oportunidad de ver milagros con tal de no hospedar a alguien que iba camino a Jerusalén. Lucas lo deja claro en el versículo 53, pero no le recibieron porque su rostro era como de quien iba a Jerusalén. El equipo que Jesús había enviado de antemano seguramente les explicó a los líderes del pueblo que solo necesitaban alojamiento para una noche, ya que al día siguiente seguirían su camino a Jerusalén. Y con solo escuchar eso, los samaritanos prácticamente dijeron: «Salgan de aquí. Puede que Jesús sea un profeta, pero él no es nuestro tipo de profeta. No queremos a nadie que tenga interés en Jerusalén». Entonces, en el versículo 54, vemos la famosa reacción de 2 discípulos. Dice: «Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, ¿quieres que quememos esta aldea hasta los cimientos? ¿Qué tal esa estrategia evangelística?». Me recuerda a uno de mis hijos cuando tenía unos 5 años. Estábamos en un parque y lo vi hablar con otro niño por unos minutos. Fue una conversación breve, de esas que uno ni nota al principio. Pero después, cuando nos subimos al auto, me contó todo emocionado que había orado con ese niño para que aceptara a Jesús. Le pregunté: ¿tan rápido? ¿Qué le dijiste? Él me respondió: le pregunté si quería volar en el cielo algún día o quemarse en el infierno. Y me dijo que prefería volar, así que oramos. Bueno, más o menos eso es lo que hacen Jacobo y Juan aquí. O aceptan a Jesús o los rostizamos. De hecho, ni siquiera vamos a esperar el juicio final. Podemos traer el fuego ahora mismo. Ahora bien, recuerda que Jesús ya les había enseñado a sus discípulos cómo debían responder cuando una aldea rechazaba el mensaje del Evangelio. Debían sacudirse el polvo de los pies como una advertencia simbólica. Pero Jacobo y Juan no están pensando en sacudirse el polvo. Querían convertir esa aldea entera en polvo y cenizas. Pero Jesús, volviéndose, los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas». Y entonces simplemente siguieron su camino a otra aldea. Mira, no podemos culpar a los discípulos por su celo. El problema no era la pasión. El problema es que les faltaba sabiduría. Tenían determinación, sí,
pero no tenían gracia. Y sabes que Jesús nos llamó a ser como una lámpara puesta en alto, dando luz al mundo. Y hay una gran diferencia entre una lámpara y un lanzallamas. Uno puede tener mucho celo por Cristo y al mismo tiempo actuar con dureza. Es posible decir la verdad, pero decirla sin amor. O en el otro extremo, amar a las personas sin atrevernos a decirles la verdad. A estos discípulos todavía les queda mucho por aprender en los 8 meses que tienen por delante. Todavía no han escuchado la parábola del buen samaritano, quien se convierte en alguien digno de imitar. Todavía no han visto al leproso samaritano postrarse ante Jesús para darle gracias y convertirse en un adorador genuino. Más adelante, como nos contará el mismo Lucas, veremos que el poder del Evangelio echará raíces en aldeas samaritanas enteras. Pero por ahora, los discípulos aún no logran conectar todos los puntos. Y es que Jesús comenzó su ministerio en Nazaret siendo rechazado. Ahora inicia su viaje final a Jerusalén y nuevamente lo rechazan, esta vez los samaritanos. Y cuando llegue finalmente a Jerusalén, también será rechazado por la nación de Israel. El rechazo en el ministerio de Cristo era parte del camino. Y lo cierto es que los discípulos hasta el día de hoy tenemos que aprender a relacionarnos con una cultura que básicamente nos dice: mantente fuera de nuestras vidas, no entres en nuestro territorio. Y eso se vuelve especialmente importante en un mundo que cada vez se enoja más con nosotros por lo que creemos, de la misma manera en que los judíos y samaritanos se enojaban unos con otros. ¿Cómo se puede vivir para Cristo en un mundo que se vuelve más y más hostil hacia la palabra de Dios? Estoy de acuerdo con lo que escribió el pastor Erwin Lutzer en su libro La Iglesia en Babilonia. Y él dice que tenemos que dejar de fingir que somos una mayoría moral. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la esclavitud sexual, la ideología de género, la educación sexual explícita en las escuelas públicas, no son la excepción cultural. La verdad es que nuestro mundo ya no nos mira con respeto, ni con aprecio. El tono de confrontación sigue aumentando. Las amenazas contra los cristianos que no se alinean con lo que es políticamente correcto ya no son solo palabras. Cada vez se vuelven más reales y palpables. Y honestamente suena muy parecido a lo que vivió la iglesia primitiva y a lo que vive hoy la iglesia en muchas partes del mundo. Solo escucha cómo lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos hogar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y lo soportamos, nos calumnian y tratamos de responder con amabilidad. Hemos llegado a ser hasta ahora como la basura del mundo. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Te parece justo? Tal vez estés preguntando, ¿no deberíamos orar para que caiga fuego del cielo? No, ese no es el espíritu que debemos tener. Jesús lo dejó claro aquí, al corregir a sus discípulos. Lo que ellos no entendían todavía es que Jesús también iba camino a Jerusalén para morir por los samaritanos. Sí, esos mismos que acababan de rechazarlo. Esos que le habían cerrado la puerta en la cara. Esos que por generaciones eran sus enemigos. Jesús no los veía como una amenaza que había que eliminar, sino como almas que necesitaban salvación. Y eso cambia por completo la perspectiva. Ellos no eran el enemigo, iban a ser parte del campo misionero. Y eso nos lleva a una lección que tú y yo también necesitamos recordar. Como estos discípulos que aprendieron algo inolvidable ese día, no dejemos que el rechazo del mundo nos distraiga. Puede que no quieran escucharte, que se burlen,
que te ignoren o te etiqueten, pero tu llamado sigue en pie. No respondamos con la misma dureza. Es natural querer defendernos y levantar la voz, hacernos respetar. Pero Jesús nos manda soportar las ofensas por causa del Evangelio. Y no olvidemos que el mundo es nuestro campo misionero. Ese vecino difícil, ese familiar escéptico, esa sociedad que cada vez es más hostil, no son obstáculos, son oportunidades para mostrar el corazón de Cristo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo vas a mostrar tú hoy ese ejemplo de Jesús? Nunca lo olvides, fuimos llamados a reflejar ante el mundo el corazón del Señor, su enfoque, su compasión, su firmeza, su ejemplo perfecto de determinación y gracia. Así que tomemos una decisión, que con el tiempo que nos queda en esta vida, ya sea que nuestro frasco aún esté lleno de canicas o que ya se esté quedando vacío, vivamos imitando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de la oposición. Que no nos dejemos llevar por el enojo, ni busquemos huir hacia la comodidad, porque fuimos llamados a proclamar el Evangelio sin temor, incluso a los que nos odian y rechazan. Eso es gracia, eso es determinación, eso es vivir imitando y glorificando a nuestro precioso Salvador. A veces el rechazo duele más de lo que queremos admitir, pero Jesús nos mostró cómo responder con gracia sin perder el enfoque. No devolvió mal por mal, ni se desvió de su misión. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos reaccionando? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy compartimos el mensaje Enfrentando la oposición con gracia, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, en el centro de atención. Si deseas seguir creciendo en tu llamado a vivir como Cristo, te invitamos a unirte al grupo de amigos de sabiduría. Al suscribirte en nuestra lista de correo, cada semana recibirás devocionales, artículos y recursos para fortalecerte en la verdad. Y además te enviaremos un regalo especial de bienvenida. Visítanos en sabiduriainternacional.org/suscríbase. Te esperamos en nuestro próximo programa.